Vamos a empezar. Verán, vamos a hablar ahora sí sobre el biomagnetismo y vamos a tener una historia breve, ¿no? El fundador de esta escuela que vamos a ver en la clase 2 que el biomagnetismo es el doctor Isaac Gois, ¿no? Él prácticamente fue una persona que rompió todos los paradigmas del biomagnetismo y puso un nuevo tema en la parte médica que es el par biomagnético. Entonces el par biomagnético se caracteriza porque tenemos que buscar un equilibrio energético que nosotros llamamos la homeostasis y este equilibrio se basa en varios principios, ¿no? De autorregulación en especial, ¿no? Entonces este principio de autorregulación hace que nuestro organismo esté en total armonía. Para que esto ocurra, tiene que estar los procesos bioenergéticos, bioquímicos, a nivel del hipotálamo sobre todo, y a nivel de los receptores de membrana, para que funcione adecuadamente. Pero aquí cambia el doctor Isaac Gois porque aquí mete un tema importante que no había en ningún lado de la medicina, que se refiere al pH. Entonces el pH no es el pH que nosotros conocemos, el pH sanguíneo, es un pH bioenergético que él lo llama como NEM, como un estado energético normal del organismo. Entonces, hay órganos que tienen tendencia a ser ácidos o alcalinos, dependiendo de su función. Por ejemplo, en la clase anterior quedamos que la piel, el pH es que sea ácido, es normal que el pH de la piel sea ácido. El pH del estómago es ácido, tiene ácido clorhídrico, es normal. El pH de la vesícula es alcalino, es el pH más alcalino que tenemos del organismo, con un valor cercano a 8. El pH que tenemos del intestino es alcalino y bien alcalino. Y así tenemos en la sangre. En la sangre tenemos un pH neutro tirando al alcalino. El líquido cefalorraquídeo es un pH neutro. El pH del corazón y demás elementos son estadios neutros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambia el pH? Es la presencia de los virus, parásitos o bacterias, ¿no? Entonces, esto es lo que nos produce los cambios en el pH, ¿no? Entonces, nosotros ya hablamos en la otra clase del par biomagnético y cómo nosotros teníamos que ir buscando los distintos puntos, ¿no? Hoy vamos a hablar de la técnica de rastreo, ¿no? El paciente debe de estar primero puesto en decúbito supino con los pies afuera de la camilla. Es decir, que tiene que estar acostado, mirando hacia arriba, ¿no? Sujetamos los pies del paciente con los talones, los levantamos a 30 grados con relación a la camilla y medimos la longitud. Esto es para comprobar si están o no están simétricos, ¿no? Después de medir las extremidades, vemos que si algún talón está más estrecho que el otro, ¿no? Entonces, ahí utilizamos lo que es el primer par, que es el par Gois. Entonces, este par nosotros ponemos en la extremidad derecha, vamos a colocar un imán en el área renal. O sea, si tenemos en el lado derecho el acortamiento, va al polo renal el imán positivo y el imán negativo va al parietal contralateral. Entonces ahí vemos que se nivela en los pies. Entonces ese se llama el primer par Gois. Y una vez que ya está regulado, se procede a testear. Con el analizador cuántico no es necesario realizar este testeo porque el analizador cuántico ya emite directamente los resultados, no es necesario de poner el test Gois. Y ya. Pero esto es lo que funciona con el método del doctor Gois, ¿no? Luego vamos con este par, te dejamos unos 20 minutos, que este proceso se llama impactación. Entonces este es el par Gois, ¿no? Parietal riñón. En 20 minutos retiramos el imán positivo y se mide la longitud de las extremidades y vemos si el pie ya se ha normalizado o no se ha normalizado. Una vez que está normalizado el pie, se procede a realizar el rastreo de cada unidad, ¿no? Entonces nosotros como vamos rastreando, ¿no? Vamos utilizando una tabla, que es la tabla del doctor Gois, y vamos preguntando al organismo de la persona si me dejas testear o no me dejas testear. Es decir, vamos a utilizar lo que es dame un sí o dame un no. Una vez que hemos corregido, ¿no?, el fenómeno de Gois,
Vamos a testear, ¿no? Hasta buscar los distintos puntos de la resonancia. Y bueno, y siempre va a haber la resonancia, ¿no? Siempre va a ser dos puntos que están en distintas partes del organismo y que tienen la misma vibración. Entonces tenemos un polo negativo que generalmente se corrige con un polo positivo. Entonces nosotros tenemos que ir testeando, buscando las zonas contralaterales. Generalmente nosotros utilizamos las zonas contralaterales para hacer la resonancia. Y hacemos el proceso de impactación, es decir, 20 minutos. Dejamos los distintos pares bioenergéticos y vemos si las extremidades se regularon o no se regularon. Ese es el primer concepto que hay que tener, que es el proceso de impactación. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de qué es virus, ¿no? Entonces, ahorita que estamos con la pandemia y todo esto, ya sabemos que el virus no son seres vivos, tampoco son seres muertos, son seres cuánticos de la materia que tienen como objetivo nivelar el microcosmos al macrocosmos para darle sentido a la arquemona de lo que es los desequilibrios que ocurren a niveles energéticos del universo. Entonces, de vez en cuando aparecen estos virus para regular. Entonces, estos virus tienen la capacidad de vivir en ambientes ácidos, y estos ambientes ácidos hacen que las personas tengan problemas de salud bastante graves. Entonces, a lo largo de la historia, muchos virus han azotado y han matado a miles de personas. Entonces, tenemos el virus de la gripe, el ébola, papiloma humano, el COVID, etcétera. Bueno, virus proviene del latín que significa toxina y significa veneno, ¿no? Entonces los virus necesitan células huéspedes para poder reproducirse dentro de las células, para obtener los aminoácidos de los ribosomas y otras sustancias, ¿no? Estos virus eh, hace que se replique dentro del organismo, y lo que mata no es el virus en sí, sino mata la replicación viral. ¿Por qué razón? Porque la replicación viral hace que el virus empiece a consumir los distintos elementos que nutre el organismo, por eso son como parásitos, ¿no? Se encargan de nutrirse de lo que son los vitaminas, los minerales, consumen altas cantidades de vitamina C y luego van intoxicando, van haciendo disfunción mitocondrial y las células mueren. Y entonces ese es el problema de los virus, prácticamente, el proceso de replicación viral. Bueno, la bacteria se diferencia de los virus porque la bacteria es más grande, ¿no? Ya es una célula. Las bacterias ya sí son seres vivos, entonces necesitamos para poderlos ver un microscopio, no lo podemos ver a simple vista. Están en todos lados y nosotros tenemos dentro del organismo las bacterias. Entonces, si nosotros cogemos a todas las bacterias del organismo, tenemos un peso aproximadamente de 1 kilo. O sea, es un peso bien alto, ¿no? Relacionado con las bacterias. Las bacterias conviven con nosotros de forma normal. De hecho, nos ayudan las bacterias, generando vitaminas, generando distintos elementos para mantener la salud. Entonces, las bacterias son útiles, ¿no? Pero lo malo es que a veces las bacterias también tienen unas bacterias malas y estas bacterias producen enfermedad. Estas bacterias malas les gusta el ambiente alcalino. Generalmente viven en zonas que tienen alta tendencia a la alcalinización y a las enfermedades producidas por cambios en el pH. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Helicobacter pylori, ¿no? Helicobacter pylori es una bacteria que está en la boca, pero el pH de la boca es ácido porque tenemos la tialina y tenemos la saliva. Pero cuando nosotros deglutimos, esta bacteria se mete al estómago, y cuando estamos tomando algunos antiulcerosos como meprazoles o tenemos un disturbio en la comida, el estómago cambia el pH y deja de ser ácido, se transforma en alcalino, y la bacteria se encarga de alcalinizar más al estómago, y entonces se produce la gastritis porque esta bacteria empieza a perforar al estómago, empieza a cambiar el pH y tenemos el problema de la gastritis por H. pylori. Con el tiempo esta bacteria empieza a replicarse y inflama el estómago, y por eso el tratamiento en la medicina occidental es eliminar H. pylori, ¿no?
En el biomagnetismo nosotros ni nos importa la bacteria, lo que nosotros nos importa es cambiar el pH utilizando los imanes. Entonces cuando nosotros tratemos una gastritis o algo, tenemos que cambiar el pH utilizando lo que son los imanes. Los imanes tienen la función de cambiar el pH y no trabajamos sobre la bacteria, o sea, esta es la diferencia. Porque muchas personas siempre quieren trabajar sobre la bacteria porque piensan que la bacteria es el problema. Y por eso tenemos ahorita este problema mundial que no es ni la COVID, sino es que los medicamentos ya se hicieron resistentes y las bacterias ya no les hace ningún efecto y los medicamentos cada vez son más caros, más difíciles de manejar y cada vez las bacterias se hacen más resistentes y ese es un problema bastante serio. Aquí no trabajamos, aquí no trabajamos sobre la bacteria, sino sobre el pH, ¿no? Los hongos, estos son los peores de los tres, ¿no? Los hongos son más grandes que las bacterias, son más fuertes, prácticamente están entre la mezcla entre los reinos vegetales, pero forman su propio reino, es el reino fungi, ¿no? Y los hongos se caracterizan porque empiezan a colonizar y empiezan a cambiar la microbiota de tal forma que nos cambian a nosotros el comportamiento, nos producen algunas enfermedades. Por ejemplo, había un doctor de Italia que empezó a decir que el cáncer es producido por la cándida porque encontró que todos los tumores estaban producidos por la presencia de la cándida, el doctor Simoncini. Entonces para él demostró que siempre los tumores eran debido a la cándida, ¿no? Y bueno, en la práctica el hongo sí es difícil de eliminar, tanto para eliminar con vitamina C, tanto para eliminar con ozono, necesitamos dosis altas. Y lo mismo cuando es en la medicina occidental, eliminar los hongos es bastante complicado porque hay que utilizar antimicóticos potentes que destruyen la pared celular. Pero igual, en el biomagnetismo no nos importa el hongo, lo que nos importa es cambiar el pH. Generalmente estos hongos viven en pHs bien alcalinos, que son difíciles para que vivan las bacterias, pero sí lo suficiente para que vivan los hongos. Bueno, ahora tenemos otro que son los parásitos. Los parásitos son dos tipos de estructuras, ¿no? Tenemos las amebas, las son unicelulares, o las yardias, viven por sí solos y son tóxicas, producen mucha toxina y en nuestro medio, que estamos a nivel de países del tercer mundo, los protozoarios y la parasitos intestinal es una pandemia prácticamente y tenemos de todo, ¿no? Entonces los protozoarios tenemos dentro amoeba histolítica, Yersinia lamblia, que son bastante tóxicos para los seres humanos. Tenemos los helmintos, que son conocidos como gusanos, o sea que son los famosos oxiuros que aparecen en los niños. También hay lo que se conocen como cuicas o lombrices. Y por último tenemos los ectoparásitos, que tenemos a los artrópodos como son las pulgas, los piojos, los chinches, garrapatas, y ellos se encargan de transmitir los virus, ¿no? Entonces ellos son agentes transmisores de enfermedades, en especial de la bacteria de la Bartonella. La bacteria de la Bartonella es producida por las pulgas y por las garrapatas de animales infectados. Y bueno, esta Bartonella es una enfermedad bastante fuerte que causa causas de artritis y artrosis y enfermedades reumáticas en nuestro medio y destruyen los eritrocitos. Bueno, igualmente todo esto vamos a trabajar de distinta forma, ¿no? Bueno, entonces primero tenemos que fijarnos en los puntos que nosotros vamos a utilizar. Y vamos a dar lo que es, vamos a tener siempre los imanes y tiene que estar la persona ya impactada con el método de Gois. Y después de esto vamos a buscar los puntos, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De cómo lo hacen. Entonces, para los casos de cólicos menstruales,
ponen un imán de color negro, sea de polaridad negativa, en la parte pineal, y después van colocando en la parte dorsal, dependiendo si es ácido o alcalino, cuando uno le hace la pregunta de sí o no. Entonces, si nos sale la palabra ácido, nosotros tenemos que poner un imán que corresponda a la palabra ácido, ¿no? Entonces, tenemos que poner siempre el imán contralateral. Entonces, si aquí tenemos un negro, tenemos que hacer el par con un par rojo. Entonces, siempre vamos haciendo el par de esa forma, ¿no? Entonces, aquí colocamos en la parte derecha, como lo vimos en el método de Gois. Y también ayuda bastante a lo que son los dolores de ovarios, de cólicos. Entonces, el punto de Gois es muy importante, ¿no? Prácticamente el punto de Gois resuelve el 20% de los problemas de enfermedades relacionadas con el biomagnetismo. Es bastante utilizado cuando hablamos de problemas de salud, en especial de la zona genital, ¿no? Entonces, este punto es muy importante, el punto de Gois. Vamos a continuar con la exposición. Bueno, no sé, ¿hasta alguna pregunta o algo? Ya, entonces, tener en cuenta de eso, ¿no? Sí, Eh, doctor. Dígame. Ya, Sí, entonces, estaba hablando acerca de el caso de la Helicobacter pylori. ujú. Puede funcionar, por ejemplo, el aceite de orégano, puede funcionar para erradicar el Helicobacter pylori, doctor. Para eliminar el Helicobacter pylori funciona casi todo, ¿no? Plata coloidal, aceite de orégano, regalis, pero es lo mismo que la farmacología, ¿no? O sea, utilizamos algo para matar a la bacteria. Pero aquí nosotros estamos haciendo algo para cambiar el pH y que la bacteria ya no viva, porque no le damos el hábito, ¿no? Para que viva, ¿no? Ya. Entonces, cuando viene un paciente tiene que venir sin tomar la medicina para el dolor. Entonces hay personas que vienen tomando paracetamoles, vienen ibuprofenos. Esos son focos de interferencia, ¿no? Entonces, vamos nosotros testeando, haciendo preguntas del sí o no, para ver dónde colocamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos colocando a nivel de ovario derecho, riñón derecho positivo, empeine derecho negativo. Bueno, todo esto hay que hacer en base de una tabla. La tabla es lo que preguntamos, ¿no? Por ejemplo, migrañas ya está estandarizado, ¿no? Entonces hay que poner la cabeza al lado derecho positivo, viendo de frente, o la cabeza del lado izquierdo viendo de frente, ¿no? Todo esto en respuesta de la pregunta sí o no. Axilar derecho positivo o axilar derecho negativo, dependiendo de la pregunta sí o no. Y a la vez ponemos otros puntos que son riñón derecho, de doble polaridad, y riñón izquierdo, doble polaridad, ¿no? Esto es en base de las cosas importantes. La pregunta cuando hacemos sí y la respuesta cuando dice sí o no. Entonces, nosotros vamos a fijarnos siempre en la técnica del sí o no. Bueno, bueno, entonces esto es importante donde tenemos que colocar. Entonces ahora sí vamos a los famosos pares, ¿no? Entonces, nosotros vamos una vez que está nivelado con el Power Gois, empezamos a utilizar esta tabla, ¿no? Entonces ahí sí vamos a buscar lo que son los puntos de rastreo. En la columna del lado izquierdo va a representar aquellos puntos de nuestro cuerpo en donde colocarán los imanes negativos, y en la columna derecha van a representar los lugares donde colocarán los imanes positivos. Esto memorícense, ¿no? Y es importante que se memoricen porque en otra clase quedamos de que ustedes podían hacer iatrogenias y hacían lo contrario, ¿no? La columna del lado izquierdo representa aquellos lugares o puntos de nuestro cuerpo donde colocará los imanes negativos, y la columna del lado derecho representa los lugares donde colocarás los imanes positivos. Entonces así es donde vamos colocando los imanes, y por eso es importante hacer la pregunta del sí o no. Entonces,
¿qué pares encontramos? ¿No? El primer par que encontramos es el par abductor-aductor. Tenemos producido por el virus VIH tipo 2. Está metido ese tipo de virus ahí. Problemas de la ciática, problemas de la columna, entonces distensión abdominal, trastornos digestivos, sangrado rectal. Entonces en la historia clínica siempre hay que preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces ahí tenemos que empezar a testear con el punto GOIS y nosotros ponemos en estos puntos, ¿no? Dependiendo si nos da la respuesta sí o no. Si hubiéramos tenido una respuesta sí, significa que se acortó la extremidad, significa que hay un virus y entonces ahí tenemos que poner un imán negativo, ¿no? Porque tiene que ir en esa parte. Y en el otro extremo, o sea, el otro punto que tenemos acá, que es aductor, entonces se coloca al otro extremo, ¿no? Y así vamos haciendo, ¿no? Entonces, ese es el primer par. El segundo par es anexo ano. Entonces, este par se utiliza por la infección de virus de paramoxivirus, o sea, virus de la gripe. Par de angina, igualmente no producidos por virus herpes o otros virus. Enfermedades bucales recurrentes, estreptococo, faringitis, bacterias. Se le coloca el par aquí en el ángulo que nosotros vemos, ¿no? Justo en el ángulo de la mandíbula, de un lado y del otro lado. Cuando tenemos punto ano, también se utiliza para enfermedades papiloma y virus, ¿no? Verrugas vaginales, problemas con la próstata y el recto, ¿no? El par 6 es antecuerno y antecuerno, ¿no? Entonces son para bacterias que son bastante frecuentes en las cefaleas. Bueno, muchas bacterias están en las cefaleas, ¿no? Entonces se producen por los productos lácteos y esto ayuda bastante. Bueno, vamos a continuar. Ya. Entonces, esta tabla es bastante larga y tenemos igualmente el punto 7, apéndice lengua, cuando hay virus de la viruela, apéndice pleura, cuando se le pone a nivel del apéndice de la pleura, apéndice timo, este es un punto bastante frecuente que estamos teniendo con el COVID, al menos yo lo estoy encontrando, ¿no? Aquiles, cuando es Shigella, punto, o el par 11, Atlas, problemas de la sexualidad, axila, rabia, virus que puede existir, vaso duodeno, que nos da problemas de leucemia, vaso hígado. Entonces, lo importante de todo esto cosa es que toca tener esta cartilla de rastreo porque sin esta cartilla no se puede hacer nada, ¿no? Y toca ir preguntando a cada uno de estos elementos, Aquiles, y dame un sí, dame un no. Atlas, dame un sí o dame un no. Y dependiendo de eso se va colocando los pares, ¿no? Si sale un par en este rato positivo, a pesar de haberse impactado con el método de GOIS, toca poner los distintos elementos para seguir rastreando, ¿no? El doctor Goiz antes de fallecer dejó, bueno, apenas terminó sus descubrimientos, dejó al mundo con aproximadamente 150 pares o 120 pares. Luego siguieron sus alumnos, su hijo investigando más pares y llegamos a tener una guía aproximadamente actual de 258 pares que están reconocidos, ¿no? Por la Escuela Mexicana de Biomagnetismo y existen otros 400 más que son reconocidos por otras escuelas y otros biomagnetistas. El problema de todo ello es desde que se dieron cuenta que el organismo, como es una estructura cuántica, empiezan a aparecer nuevos imanes, nuevos puntos y luego se empiezan a pelearse y no saben qué es, ¿no? Y esto es debido a esto, ¿no? Porque tiene que una persona tener bastante sutileza para ver cómo están las emociones. Siempre tiene que preguntarle cómo está, no pasa nada, yo viví una situación similar.
Generalmente hay que ver qué tipo de personas están, si están con iras o enojo, con negación, si hay depresión, ¿no? Entonces, este es un problema bastante fuerte, ¿no? Hasta que tengan las cosas, ¿no? Entonces, las emociones producen problemas, ¿no? El miedo ataca el abdomen, la venganza genera tumores, o sea, la ira, o sea, el hígado, ¿no? La acidez genera miedo, el acné significa que hay desaprobación, las alergias hay rechazo de los sentimientos, problemas en la región de anal, culpa, enojo, frustración, dolores en la cadera, miedo, cáncer, heridas y resentimientos, ¿no? Bueno, esta es una lista larga y no se puede estandarizar, por eso es que estamos pasando rápido con el testeo de Gois. La reflexología es importante, por eso es que el método que utilizan es mover los pies, ¿no? Entonces, aquí tenemos, aquí tenemos para hacer tratamiento con el analizador cuántico, multiterapia, que es prácticamente este curso, ¿no? Para dar tratamiento. Entonces, aquí donde nosotros tenemos puntos de la cabeza, que está aquí en esta zona, ¿no? De reflexología, ¿no? Tenemos los senos frontales, que son estas partecitas de los dedos, que lo tenemos aquí. Tenemos los ojos en esta parte, que tiene que ver mucho con la visión, las orejas. Tenemos también los pulmones en la parte anterior del pie, en los metatarsos prácticamente. La tiroides. Muchas personas sufren de tiroides y es porque tienen aquí, si ustedes le revisan, van a encontrar unos tremendos callos, que prácticamente es el reflejo de la tiroides. El corazón lo tenemos en esta partecita de aquí. El estómago, las gastritis se tratan en este nivel. El duodeno y páncreas, en esta parte, estamos viendo en la parte 10, duodeno y páncreas. El riñón, estos son puntos vitales. Por eso el analizador cuántico que utilizamos, el GT, tiene la capacidad de poner en estos puntos al pie y tonificar este punto de riñón. Este punto también es importante en el Qigong, o sea, para detener el envejecimiento. Y utilizamos con el analizador cuántico que ya viene en las sandalias, ¿no? El colon transverso, lo estamos viendo. El nervio ciático, ¿no? Esto es bastante frecuente en nuestro medio, el problema de la ciática. Lo tenemos casi en el talón, ¿no? El 15, problemas de ovarios y de testículos, es en esta parte. 16, tenemos el nervio ciático. 17, colon transverso. Son pequeños puntos, ¿no? 18, apéndice y colon. Entonces, 20, intestino y recto. Aquí estamos viendo el intestino y el recto. 21, estamos viendo el vaso. Y aquí tenemos el vaso. Ya. 22 es el hígado, ¿no? Este punto es importante, que hay que tenerlo porque el hígado es una parte importante, ¿no? El hígado y la vesícula biliar prácticamente son los mismos, solamente que la vesícula tiene mayor concentración energética que el hígado, y el duodeno, que es la parte 24. Entonces, con el analizador cuántico, nosotros ponemos los pads en estas zonas donde hay dolor. Por ejemplo, si hay una persona que está con dolor de nervio ciático, que es lo más común, se le pone en esta zona, ¿no? En la zona 16, y se le vuelve a poner en la otra zona 16 del otro pad, y entonces aquí vamos incrementando el voltaje. Nosotros ponemos el voltaje hasta llegar hasta la parte central de la capacidad de voltaje, ¿no? Y de ahí vamos poniendo con la mano, tiene que hacerse la terapia con las manos. El tiempo que se tiene que hacerse es 20 minutos, ¿no? Entonces nosotros no es necesario hacer el proceso de impactación como hace el doctor Goiz. Nosotros directamente vamos al problema, colocamos, como les dije, la terapia con el analizador cuántico, y hacemos el proceso de reflexología para eliminar las distintas toxinas y problemas que hay en el organismo. Es un método rápido, práctico, que hace el analizador cuántico para destruir las toxinas que hay a nivel del organismo,
y colocando en estos puntos, ¿no? O sea, cefaleas, se colocan los pads aquí. Y entonces el tratamiento 20 minutos, terapia 4 generalmente en todos. Lo único que utilizamos terapia 1 o 2 es para problemas que tienen que ver con el colon y con cánceres, ¿no? Entonces, eso sí utilizamos las terapias 1 y 4. Bueno, esta tabla les vamos a mandarle para que ustedes se memoricen y apliquen con los pacientes y den el tratamiento directamente, ¿no? Es más rápido que el método GOIS. Antiguamente, ¿qué hacían? Hacían masajes. También funciona, ¿no? Con masajes utilizando aceites, va bastante bien, ¿no? Sobre todo si no tienen el analizador cuántico. Pueden poner masajes durante 10 minutos y eso. También se puede rastrear con el péndulo. Muchas veces las personas se ponen nerviosas y no se sabe si es sí o no. O el terapeuta está alterado emocionalmente y no se sabe si o no. Entonces se puede hacer con el péndulo también rastreando y haciendo radiestesia para encontrar los problemas, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros desbloqueo y los chakras? Bueno, ya quedamos que los chakras era la unión de varios puntos anatómicos que daban una fuerza poderosa al organismo, ¿no? La unión de lo que es un vaso sanguíneo grande, una glándula y un nervio del sistema nervioso simpático. Esos son los chakras, ¿no? Y bueno, hay 7 chakras que eso lo debemos de ver en otra clase dedicada a chakras, ¿no? Bueno, tenemos un chakra que va a la parte de la raíz, una chakra que va a la parte del sacro, del plexo solar, del corazón, garganta, tercer ojo y un chakra que está fuera del organismo, es un chakra cuántico porque está fuera de las dimensiones. Es prácticamente el chakra que dirige nuestras vidas, tiene que ver con las reencarnaciones y con los ciclos de vidas pasadas. Y es el que va direccionando nuestro rumbo, o sea, lo que nosotros hemos decidido que ocurra, es lo que va regido, ¿no? Generalmente esto está regido por algunos elementos, por ejemplo la luna. La luna se encarga de regir y por eso es muy importante el ciclo lunar y el calendario lunar, más que los demás tipos de calendarios para poder entendernos, ¿no? El tercer ojo, bueno, para encender los chakras, una persona tiene que pasar varias reencarnaciones, ¿no? Entonces, cada vez que se va reencarnando y adquiriendo virtudes, va encendiéndose cada uno de estos chakras. El más básico de todos es el chakra sexual, que enciende a los demás chakras de la existencia. Bueno, cuando ya se llega a este chakra del corazón, uno ya tiene un nivel de conciencia bastante alto, ya debe haber pasado un montón de vidas, debe haber aprendido muchas cosas y bueno, este es un nivel bastante alto de llegar, ¿no? Para que se activos. En el organismo, estos chakras están inactivos en las personas normales, ¿no? Generalmente cuando una persona ya empieza a hablar de planos existenciales y empieza a hablar de reencarnación, algunos niños empiezan a acordar estos temas de que hay vida después de la muerte, que los planetas empiezan a regir el comportamiento de las personas y empiezan a aceptar estas ideas, vamos viendo qué evolución del humano está, ¿no? Entonces, el más básico es el chakra sexual, ¿no? De la raíz, el más primitivo, ¿no? Y es uno de los que enciende todo, ¿no? Y termina con el chakra del tercer ojo, que es un chakra bastante poderoso, que prácticamente permite viajar a otras dimensiones, a otros lugares. Este chakra se accede con bastante meditación, no se accede fácilmente. Utilizamos algunas sustancias como el DMT, que se encarga de abrir estos portales, pero es bastante riesgoso. Todo esto tiene que irse pausados. Pero que sí lo que encontramos es que a veces se enferman los órganos que están en los chakras. Por ejemplo, la garganta pasa a dos meridianos grandes que son del estómago y el meridiano del hígado. Y entonces muchas veces decimos, quiero algo decir, pero tengo aquí como un nudo en la garganta. Es porque quedó estática la energía y entonces si no se saca esa energía, es los nódulos y tumores que ocurren en la garganta. Otras veces las personas son muy enérgicas, tienen problemas emocionales muy fuertes y se afecta este chakra, se enferma. Entonces esto es lo que siempre ocurre lamentablemente, en vez de ir en la parte positiva se va a la parte negativa y empieza a formar enfermedades de gran potencia energética, ¿no?
Por ejemplo, hace enfermedades que tienen que ver con la gastritis, a veces puede inflamarse y formar neoplasias. Bueno, los chakras tienen colores, ¿no? Esto lo vamos a ver más después, ¿no? Pero vamos a la raíz, desde el chakra rojo, es lo que tiene que ver con el instinto sexual, con el amor, pasiones. Está relacionado con las suprarrenales. El chakra sexual color naranja es del placer, está ubicado por debajo del ombligo y rige el funcionamiento de varios testículos. El chakra del plexo solar es color amarillo, el chakra solar fuera es brillante, el corazón es verde, el laringio es azul. Esto nos sirve para hacer fototerapia cuando está una persona enferma, ¿no? Por eso es que lo vamos a ver en las siguientes clases cuando ya hablemos de forma más avanzada esto, ¿no? Así que pasemos. ¿Cómo se desbloquea esta cosa según la teoría de desbloqueo de los chakras? Es básicamente colocar un par, ¿no? Y ver básicamente qué está atrancando, ¿no? A las emociones, ¿no? Entonces aquí no se pregunta si es un sí o un no, sino va más a la capacidad que tiene un individuo para ver. Esto es lo que hablan del alineamiento de los chakras. Pero como les digo, el alineamiento de los chakras como tal no puede hacerse porque para ello tiene que tener un nivel de evolución bastante alto. Lo que sí se puede es poner imanes para mejorar la circulación y para mejorar a la glándula y mejorar la enfermedad. Entonces ahí se ponen los imanes que generalmente son de color rojo. Estos imanes de color rojo tienen tendencia a mejorar, ¿no? Los imanes de color negro, como vimos en la clase anterior, son patológicos. No se los debe de poner así porque sí, porque el imán negro, la parte negativa, hace que las enfermedades empeoren. Entonces nosotros más vamos a trabajar con imanes de color rojo. Y colocamos 20 minutos dependiendo del chakra que estés enfermo. Esta terapia es más emocional, si es posible que acompañarlo con terapia gestal para buscar emociones desencadenadas. Bueno, esto ya es una habilidad de cada uno. Yo en lo personal no lo utilizo mucho porque esto es mucho tiempo, se toca estar conversando con una persona días y días y días y muchas veces las personas tienen trastornos mentales y ustedes quedan atrapados en sus emociones. Entonces, no es recomendable hacer esta técnica, pero otros lo hacen. Bueno, aquí les enseñamos cómo tienen que hacer, pero no tienen que adentrarse tanto, si no quedan atrapados y luego ustedes van a quedar desalineados y frustrados también, ¿no? Bueno, entonces se lo pone. Las emociones son manifestaciones psíquicas, pero no están originadas en el cerebro, a lo que contrario todo el mundo tiende a pensar, ¿no? El cerebro viene a ser como la antena y de ahí las emociones están producidas de forma interna. Los diversos órganos producen distintas emociones que van llegando al sistema nervioso central y al sistema nervioso vegetativo. Y bueno, hay un libro bastante bueno que lo recomiendo que se llama El libro rojo del doctor Carl Jung. Ya les voy a dejar en el grupo el libro rojo de Carl Jung. Es un libro que no está escrito nada, solo son imágenes de los viajes oníricos, o sea, del mundo de los sueños, del mundo de las emociones. Pero en estos pacientes se utiliza estas imágenes para que logren identificar las emociones y lograr dar un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto porque hay muchas personas que se meten a tratar en las emociones porque creen que es algo fácil, pero no es nada fácil. Si ustedes no tienen experiencia y soltura en esto, ustedes pueden quedar atrapados y de ahí no pueden salir. Entonces es preferible que dominen su parte emocional primero para poder ayudar a las partes emocionales de otras personas. En otras palabras, ¿no? Bueno, entonces con el método de egoísmo, como ya les dije, no es nada del otro mundo. Nosotros tenemos que preguntarle la técnica del balanceo, preguntarles un sí y un no y ver si se retrae o se acorta
la extremidad en respuesta al imán, ¿no? Colocar 20 minutos, continuar con la tabla que nosotros ya vimos. Y en resumidas cuentas, primero tenemos que preguntar pidiendo permiso al individuo, establecer un punto de referencia para realizar la prueba, o sea, decimos al paciente que se concentre en algo, buscar las emociones, es que este es el problema, ¿no? Las emociones prácticamente, si uno no tiene la habilidad, queda atrapado en las emociones del paciente y es como un laberinto. Entonces es preferible analizarlas, identificar la emoción más primitiva, o sea, manejar las 7 emociones, ver qué es lo que le está desencadenando: ira, miedo, ansiedad, preocupación, pánico, y empezar a refinarlas para ver dónde están, ¿no? Luego se procede a liberar la emoción atrapada. Esto es a través de lo que les dije de colocar los imanes. Y se puede utilizar aceite y aromaterapia. Esto ayuda bastante porque las personas están atrapadas, pero es porque el inconsciente no le deja sacar la emoción. Entonces, con aromaterapia o los aceites, esto sale y va bien, ¿no? Ayuda bastante. Y una vez que se libera esa emoción, hay que controlarla. Y igualmente va bastante útil lo que es la aromaterapia. La, los aceites ayudan mucho, ¿no? Este es el diagrama del flujo de la emoción, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciamos el diálogo, no? Probamos con esta partecita, empieza aquí, comienza aquí. Pregunta: ¿tienes o tienes una emoción atrapada que podamos liberarte ahora? Entonces, él te va a decirte sí. Pero esto no es por la boca, ¿no? Sino es del cuerpo el que va a hablar. Entonces va a ver que la columna se puede ponerse recta o se puede mover un codo o un brazo. Hay que seguir viendo, ¿no? Prácticamente qué parte del organismo es lo que se mueve, ¿no? Después de eso se hace la pregunta: ¿podemos limpiarnos de esa emoción atrapada? Y entonces vamos viendo, ¿no? Si la columna se contrajo, se puso a la parte normal, el hombro se volvió a mover, los brazos, las piernas volvieron a la parte. Y después de esto vamos a preguntar, ¿no? La emoción atrapada que usted tiene ahí, usted la puede sentir y entonces la persona le va a hablar aquí, ¿no? Entonces generalmente le va a decirle así: lo siento en la columna, lo siento en los labios, y puede que empiece a llorar, puede gritar, no se sabe qué se puede encontrar, ¿no? Por eso es que le digo que esto es bastante riesgoso. O a veces está tan bloqueado, pero tan bloqueado que ustedes terminan haciendo todo esto y no saben qué mismo pasa, ¿no? Entonces te tiene que irse preguntando, ¿no? La emoción atrapada está aquí y luego tienen que ir poniendo los imanes para ver si se desata la emoción. Y bueno, una vez que ya se logró desatar la emoción, nosotros ponemos aquí qué emoción fue la que quedó atrapada. Entonces, suponiendo en este caso teníamos la ira, que es lo más común. Entonces la persona va a desatar en ese rato un ataque de ira bien fuerte. Y cuando desata ese ataque de ira, se va a notarse un cambio energético enorme. Y bueno, hay que controlarle. Por esa razón es que digo que es necesario tener el aceite terapia y la aromaterapia para que esa emoción no sea tan descontrolada, ya que si ustedes liberan esa emoción y no la pueden controlar, la persona puede cometer cualquier cosa y por lo tanto tiene que controlarle, ¿no? Bueno, entonces siempre vamos a esto, es lo que se utiliza actualmente, pero hay que hacerlo con bastante cautela, ¿no? Corazón, intestino delgado, esto lo detecta el analizador cuántico. En la parte del testeo, esto lo hemos de ver en otras clases, y hemos de poner en la columna A si es abandono y en la columna B qué es lo que le está afectando, ¿no? El vaso y estómago, vamos a ver si hay ansiedad, desesperación, nerviosismo, preocupación, fracaso, impotencia. Si tenemos alteraciones en pulmón y colon, hay que ir buscando si es llanto, rechazo, tristeza, confusión, hígado, vesícula, ira, amargura, culpa, odio, resentimiento.
Riñones, tenemos problemas de culpa, terror, miedo, horror y fastidio. Esto es bastante frecuente en nuestro medio, fastidio, ¿no? Humillación, celos, nostalgia, lujuria, los sexuales, soberbia, vergüenza o desprecio, ¿no? Igualmente existe cuadros, ¿no? Entonces, ¿para cómo liberamos con los imanes, no? Entonces, siempre utilizamos el imán negativo y vamos a poner al paciente de nuca y vamos a ir barriendo sin tocarlo, ¿no? Entonces, aquí esta persona que hace el biomagnetismo ya tiene que tener un poder de sanación bien alto. No es fácil conseguirlo, es bastante complicado. Y una vez que sin tocarlo tiene que ir a hacerlo 3 veces lo siguiente. Yo libero la emoción atrapada y sale la eliminación a liberar de tal persona, ¿no? Al terminar al paciente le dirás que repita, se ha liberado la emoción atrapada y entonces tienes que de nuevo hacer el balanceo del teno. Hay que seguir balanceando y ver si es que hay un sí o hay un no. Bueno, entonces esto es el bloqueo con los chakras. Es bastante bueno, se hacen bastante pruebas de psicología para no quedar atrapados en las emociones. Y también hay que hacer con aceites esenciales, que prácticamente es lo básico, ¿no? Bueno, siempre hay que pedir permiso al paciente, explicar lo que se le va a hacer, explicar los procedimientos antes o después, preocuparse por el paciente, examinar al paciente. Nunca debes de conducir si es lo correcto para ti. No utilices el test para tomar decisiones importantes. La medicina es primero. Tu paciente no va a estar consciente de lo que tú. Muchas personas no son médicos y esto es importante, ¿no? Entonces, tienen con tratamientos médicos, no lo pueden quitar. A menos que el médico decida quitarles, ¿no? Pide al paciente que confíe en la experiencia. Esto es importante, ¿no? Porque la experiencia es alto. Y bueno, hay muchas personas que pensarán que esto no tiene sentido, ¿no? Esto, como ya les dije, es un nivel de conciencia alto. Y bueno, sé consciente de que tú no lo sabes todo, no des un diagnóstico ni recomiendas medicamentos, pero aquí en esta parte sí es bueno lo que es la aromaterapia y, y los aceites, porque esto ayuda bastante, ¿no? Si tú oras o rezas, haz un ritual en silencio, es importante, ¿no? Hay que ser limpios, hay que utilizar la higiene, y hay que ser bastante, como digamos, aquí existe un intercambio de electrones y puede alterar el campo emocional muy fácilmente si uno está de mal ánimo. Si ustedes no están con ánimos de hacer terapia, no lo hagan porque van a contagiar, ¿no? O ser contagiados. Bueno, en México es uno de los países que da la certificación del biomagnetismo según el doctor Gois, ¿no? Entonces, para ello, como ya le dijimos, tienen que saberse de memoria lo que son los distintos elementos del biomagnetismo, las cartillas y también el cuadro de las emociones, ¿no? Esta es la escuela del doctor Weiss. Una escuela bastante buena, pero bastante cansada porque toca estar de par en par, preguntando, dando las vueltas y se requiere mucha experiencia. Si van a iniciarse en el mundo del biomagnetismo, tienen que conseguir experiencia y la única forma de conseguir experiencia es testeando y haciendo los distintos trabajos. No se metan con el área emocional porque es muy difícil de manejar, pero si ya se metieron con la parte emocional, tienen que tener algo que les pueda salir hacia adelante. Bueno, eso es todo lo que da el método del Dr. Weiss, que era el tema de esta clase. ¿Tienen alguna duda, algo? No sé. Si está claro, decir alguna pregunta, algo. Eh, Gracias. Sí, en el método del doctor Gois, el terapeuta se recomienda, ¿verdad? Ahora que usted está diciendo de la protección, ¿verdad? Que es importante para que no se cargue de todo lo que está teniendo ese paciente, es poner un imán negativo en el ombligo, el terapeuta, y cuando hace rastreo, un imán negativo en una mano, en la mano derecha, y un imán positivo en la mano izquierda, y hacer el rastreo, porque efectivamente
esa protección es importante y como usted mencionó ahí también, dentro del protocolo, el pedir permiso al paciente, ¿verdad? Que es el que es el afectado, Sí. y pedirle permiso al creador, pues. En este caso, si la persona cree en Dios, pedirle permiso, reconociendo la humildad Ujú. antes de hacer el rastreo. Sí, correcto, ¿no? Son bastantes niveles sutiles que manejamos y es importante esto, ¿no? Entonces, buena la aclaración que nos hizo decir. Ruth, no sé si tiene alguna duda o algo. Lo Ya. que dijo la doctora Desiree, quería como que me explicara un poquito más sobre los imanes negativos y positivos que dijo que teníamos que ponernos en la mano y así para protección. Ya deciré, ¿puedes explicarle? Oh, sí, como mencionó el doctor Guillermo, ¿verdad? En su explicación, como nosotros también manejamos esas energías y esas condiciones del paciente, entonces el protocolo, ¿verdad? Del método del doctor Boyce menciona que para uno no cargarse es una protección, donde uno, ¿verdad? Vuelvo y repito, al hacer el rastreo, tiene que tener un imán negativo, de carga negativa en la mano derecha y un imán positivo en la mano izquierda. Más adelante, tal vez en la primera clase, el doctor mostró los imanes. Son imanes pequeños de ferrita. Otros terapeutas también usan unas pulseras también que ya tienen los imanes, ¿verdad? Y se pone una pulsera en la mano derecha y una pulsera en la mano izquierda, que hace el efecto de cuando no se tiene pulsera, se usa el imán, dos imanes pequeños, uno en cada mano y uno en el ombligo. Claro, esto el paciente no lo debe saber, ¿verdad? Pero es obvio esa protección de parte de uno. Y debe el paciente estar una hora mínimo, no haber comido ninguna clase de alimentos. Agua sí, sí puede tomar agua, ¿verdad? Porque es un conductor de energía, pero no comida. ¿Sí me explico un poquito? Sí, muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Ya, entonces, Palabra. bueno, si es que no hay más preguntas, con esto terminamos la segunda clase que es el método GOIS. Nosotros no nos vamos a enfocar en el método GOIS porque actualmente todo el mundo se está metiendo en el método GOIS, pero están apareciendo nuevos pares. Esto es debido al problema cuántico del organismo que lo vamos a ver en las siguientes clases. Y bueno, ahí vamos a enredarnos, ¿no? Porque el método GOIS es bastante bueno, pero como hay tantos terapeutas y tantas escuelas, están poniendo imanes por donde sea y están encontrando más imanes. El asunto es que están trabajando sobre los puntos de acupuntura tendinosos, que eso sí son anatómicos, eso sí existen, eso sí son reales. Y vamos a trabajar en base de la escuela americana, que prácticamente es lo que no da el doctor Goiz, porque la escuela americana se utiliza para tratar cosas graves, como es el cáncer, eh, para tratar estados avanzados de diabetes, curación de heridas y todo aquello que no nos deja el método Goiz. Pero la escuela americana que fue censurada durante mucho tiempo lo vamos a ver. Bueno, nos estaríamos viendo sin más el próximo día viernes a las 8 de la noche. Esta clase va a quedar grabada en la plataforma de asmedco.org y nos estaremos viendo. Hasta pronto.